Esta es la noche en el continente americano, mientras en Europa inicia la madrugada y amanece en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Les habla Claudia Gurizati, directora de este canal internacional de noticias de NTN 24. Un placer volver a saludarlos y darle la bienvenida a este programa de opinión, de análisis, de debate para entender lo que sucede en nuestra región y en el resto del mundo. Como siempre, Jefferson Beltrán en el Centro Internacional de Noticias en América Latina. Jefferson, un placer. Claudia, muy buenas noches para ti, el privilegio es mío. Un saludo también a todos nuestros televidentes que puntualmente todos los días nos siguen en América Latina, en los Estados Unidos y en el resto del mundo. La noche enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia, y la noticia es ese gran duelo en lo que se convirtieron las convocatorias a la muy tradicional marcha del 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores en Colombia. Para este miércoles 1 de mayo, como siempre, están convocadas las marchas de los trabajadores, pero resulta que se convirtió en un verdadero duelo. Unos sectores de trabajadores saldrán a la calle como históricamente lo hacen en esta fecha para defender sus reivindicaciones laborales y sindicales. Otros se unirán a la movilización que el presidente Gustavo Petro ha convocado. Recordarán ustedes, él respondió así a las marchas del pasado domingo 21 de abril, convocando a la marcha del 1 de mayo. Como si esa marcha tradicionalmente no la convocaran los trabajadores, el pueblo que se dedica precisamente a laborar y a reivindicar sus derechos. Pues resulta que él ha decidido convertir este 1 de mayo en una reivindicación de lo que para él es sus propuestas, que además muy polémicas y que han generado una controversia y, digamos, una gran polémica en Colombia, como lo que pretende al sistema de salud y al sistema de pensiones. Quedó demostrado en la marcha del domingo 21 de abril que fue absolutamente masiva. La forma como Gustavo Petro ha asumido esa marcha tiene que ver con estas convocatorias y con ese duelo que se ha armado dentro de los diferentes sindicatos y dentro de las diferentes centrales de trabajadores que esto lo ven de manera diferente. El punto clave de esta noticia: ¿busca el presidente Petro convertir la tradicional movilización obrera del 1 de mayo en una contramarcha a las multitudinarias protestas del pasado 21 de abril que se efectuaron en Colombia y en diferentes lugares del mundo contra su gobierno? Este es uno de los principales interrogantes, Claudia. De manera reiterada, antes y después de esas masivas marchas de rechazo a su gestión, el mandatario colombiano ha insistido durante todos estos días en convocar a la calle a este grupo de personas que lo respaldan para que salgan este miércoles a la calle a respaldar y a apoyar sus políticas y las reformas que insiste en defender en el Congreso de la República. Es que así lo presentó el mismo presidente Petro después de esa abrumadora marcha del 21 de abril en Colombia, que llenó calles y calles en Bogotá. Hubo 5 pasos y rondas por la Plaza de Bolívar. Llenó en Cali, en Medellín, en ciudades más pequeñas. Fue muy contundente. Las imágenes no dejan y no da cabida a los engaños. Y la reacción de él, que además fue muy preocupante, no escuchó el clamor de esas personas que marchaban, de esas marchas multitudinarias, sino que se planteó él como presidente en un reto de marchas, y decidió liderar la marcha del 1 de mayo. Además, de una manera bastante preocupante la forma como se refirió a quienes realizaron la marcha del 21 de abril, como si no pudiera haber diferentes marchas con diferentes reivindicaciones, con diferentes formas de plantear sus temas. Es normal que en un país haya una marcha de rechazo a ciertas políticas del gobierno, la forma como lo está manejando, los miedos que genera la forma de gobernar, y es normal que haya también marchas para apoyar a ese mandatario en caso de que crean que efectivamente hay un golpe de Estado, como muchos de los trabajadores
trabajadores también lo creen o sencillamente sus reivindicaciones laborales. Sin embargo, Petro fue muy descalificador de la marcha anterior, tildándola de ser los que añoraban acciones tan brutales como el paramilitarismo, incluso que añoraban la represión, cuando la marcha fue absolutamente pacífica. Pues convirtió esto en un duelo y lo hizo sabiendo que lo estaba convirtiendo en un duelo. Escuchemos lo que dijo el presidente tras ese 21 de abril a través de sus redes sociales. Es el odio el eje central del mensaje, un odio que yo no quiero que regrese al poder porque mataría a mucha gente quizás peor que como lo hizo en el pasado. Lo que añoran es la represión abierta, las masacres paramilitares y los asesinatos de jóvenes. 25 de abril. Todas y todos quienes quieren que Colombia avance a caminar este 1M en todas las plazas de Colombia por la paz, por el amor, por el progreso con justicia social, por una Colombia con dignidad y orgullo de cada ser humano que la habite. 29 de abril. Con o sin tarima, caminaré en la marcha del 1 de mayo. Los y las invito a acompañarme. Muchas veces han intentado silenciarme y silenciar al pueblo. Para evitarlo están los megáfonos. Vamos con nuestros invitados. Está con nosotros Rubén Darío Gómez, presidente de la Confederación General de Trabajo en Antioquia. Es una de las 3 facciones que tiene la CGT y que se identifica como autónoma, pluralista e independiente. Presidente de la Confederación, Rubén Darío Gómez, bienvenido. ¿Y qué es lo que ustedes están vislumbrando de cara a la marcha de mañana, a la tradicional marcha del 1 de mayo? Claudia, buenas tardes. Jefferson, buenas tardes, y a todos los invitados en esta tarde a hacer un diálogo, un conversatorio acerca de lo que está pasando en nuestro país y con la división que ha generado este gobierno al interior de las centrales obreras, desde el mismo FECODE, de la Asociación de Pensionados. Y bueno, estamos dispuestos aquí a compartir con ustedes el por qué nuestra central obrera, pluralista, democrática, independiente, no va a participar mañana de las marchas, porque es que la marcha del día del 1 de mayo se está celebrando hace más de 138 años. Y primer vez en mi vida personal y sindical que veo que un presidente está convocando a los trabajadores y al pueblo en general para aprovecharse de un día tan especial como el 1 de mayo para decir que convoca a marchar. ¿A marchar a quién? ¿A favor del gobierno? El presidente de la Confederación General de Trabajo en Antioquia, una de esas 13 facciones que tiene la CGT, y son de los que dicen que no le van a marchar a Petro. Entonces, ¿por qué, Rubén Darío? ¿Por qué no le van a marchar a Petro? No, nosotros no vamos a salir a marchar porque es que nosotros no nos podemos dejar convocar del presidente de la República, si es ahora Petro o si fuera anteriormente, o sea, en un futuro, porque es que el movimiento sindical tiene que ser independiente, autónomo, pluralista, democrático, pero sobre todo tener la independencia de cualquier tipo de gobierno para ir a protestar, a reclamarle. Ahora, nosotros lo que decimos en este momento es que no le vamos a poner nuestros afiliados, nuestros cotizantes a nivel nacional para que le salgan a marchar. Vamos así a hacerla festejar nuestro 1 de mayo con unos actos académicos en diferentes partes del país, partiendo de La Guajira, llegando al Amazonas y desde el occidente en el Chocó hasta el oriente colombiano, por un lado de los llanos. Entonces nosotros es en esos actos académicos que vamos a festejar nuestra fiesta, pero haciendo análisis de lo que es la reforma laboral y en qué va a incidir o no va a incidir, la reforma pensional y al mismo tiempo la reforma a la salud y tanta cantidad de cosas que tenemos que orientar a los seguidores, a los trabajadores, a la población colombiana, a que realmente sepan qué está pasando y para dónde puede llegar el futuro de nuestro país, Colombia. ¿Hay división entonces dentro de la CGT? En Antioquia no salen a marchar, pero en otros puntos de Colombia sí. ¿Rubén Darío? No, nuestra CGT pluralista, mayoritaria, unitaria, que preside la compañera Miriam Lustriana, no saldrá a marchar. Vamos a estar haciendo jornadas académicas, plantones, actos culturales. Y la división de la CGT desafortunadamente se presenta al fallecimiento de nuestro gran líder y compañero Julio Roberto Gómez, que de pronto se despertaron esas ganas de entrar a dirigir una CGT ante el fallecimiento del compañero y se levantó toda la hipocresía que había escondida al interior de nuestra central obrera.
Y es por esa razón que hoy se revienta la CGT de hace 2 años y hoy estamos como estamos en nuestro movimiento sindical y nosotros no somos gobiernistas, nosotros no estamos al lado de este gobierno y estaremos prestos a criticar o apoyar las reformas que le convengan al país, a los trabajadores colombianos. Pues señor Rubén Darío, permítame, integramos también a Nelson Alarcón, él es dirigente y vocero de la Central Unitaria de Trabajadores CUT. Esta organización, Claudia, saldrá a marchar este miércoles 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo. Nelson, bienvenido al programa La Noche y queremos escuchar también su interpretación de lo que representa esta decisión del presidente Gustavo Petro de salir en esta marcha de este miércoles. ¿Qué le responde a quienes hoy aseguran que los sindicalistas que van a salir le estarían haciendo juego a un gobierno que se quiere apoderar de una marcha que históricamente le ha pertenecido a la clase obrera en Colombia? Bienvenido. Bueno, muy buenas tardes. Un saludo cordial y fraternal, Jefferson, a Claudia. Gracias por la invitación. Saludar a los compañeros panelistas también y a toda la audiencia de NTN 24. Gracias por la invitación nuevamente. Primero que todo, la movilización y la marcha, la conmemoración del 1 de mayo a nivel internacional, no solamente a nivel nacional, es de los trabajadores y trabajadoras de Colombia y del mundo. Y aquí le estamos convocando, somos los trabajadores, las diferentes organizaciones sindicales, las centrales obreras, las federaciones, las confederaciones, los sindicatos de base, los sindicatos municipales, departamentales, regionales, nacionales. Y por supuesto, somos nosotros los legítimos convocantes de esta gran movilización en conmemoración al Día Internacional de la Clase Obrera y Trabajadora. El señor presidente de la República solicitó e inclusive a través de sus redes sociales, pues que iba a participar y que iba a caminar al lado de los trabajadores y trabajadoras. Nunca antes lo había hecho un presidente de la República, ni mucho menos decir que iba a caminar o a marchar con los trabajadores y trabajadoras en Colombia. Creo que nosotros no le vemos absolutamente nada malo de esas circunstancias. Es el presidente el que se vincula a las marchas de los trabajadores y trabajadoras en Colombia y no los trabajadores a una convocatoria que realmente no ha hecho el señor presidente. Aquí aclaremos que no la ha hecho el señor presidente, son las centrales obreras y la clase trabajadora de nuestro país. Y bienvenido, ojalá que todas y todos, desde las diferentes organizaciones, dependencias gubernamentales, pues puedan participar activamente, y no solamente en esta, en las que deseen, y todos. Creo que es importante resaltar acá la democracia. Todas y todos tenemos el derecho legítimo a movilizarnos, a marchar, a participar, a mostrar nuestros conformismos e inconformismos frente a las diferentes entidades, frente a los diferentes gobiernos, y creo que estamos todos en el legítimo derecho de avanzar en estos procesos. La marcha y la movilización del 1 de mayo es de los trabajadores y trabajadoras, y por supuesto damos la bienvenida, si así lo tiene bien el señor presidente de la República, de marchar al lado de los trabajadores. Nelson, pero usted dice que el presidente no ha convocado, pero eso hizo el 21 de abril tras la abrumadora marcha de la oposición, de quienes lo critican, de quienes le piden no imponer su visión sin escuchar a la otra Colombia. Inmediatamente en Twitter se dedicó a convocar al 1 de mayo, decía que invitaba a todos los trabajadores como si la convocatoria le hiciera a él. Es decir, Petro sí está convocando a la marcha. Es verdad que siempre lo han hecho todos los sindicatos y las centrales de trabajadores, los trabajadores de Colombia obviamente la han hecho, pero en esta ocasión Petro sí comenzó a liderar desde el domingo pasado esta marcha. ¿No se intromete él en algo que es de ustedes? ¿Y no es esto un duelo innecesario para demostrar que los trabajadores están con él cuando no todos los sindicatos están con él? Bueno, primero que todo, nosotros hemos hecho nuestras propias convocatorias. Desde el Comité Nacional, todo el proceso, las centrales, las diferentes centrales. Entiendo las circunstancias desafortunadas hoy de algunas divisiones en algunas centrales, que obviamente allá tendrán que, dentro de su autonomía y dentro de la democracia sindical resolver las situaciones. Pero institucionalmente
nosotros hemos convocado oficialmente desde la Central Unitaria de Trabajadores, desde la CTC, desde la CGT, como muy bien lo aclaraba el compañero Rubén Darío, en estos escenarios. Un sector lo ha convocado oficialmente y los demás organizaciones, y vamos a participar, somos nosotros los legítimos convocantes, que ya el señor presidente de la República invite a los trabajadores y trabajadoras como presidente de la República, pues lo puede hacer legítimamente. Igual, cualquier presidente anteriormente lo podía hacer o lo puede hacer hacia futuro frente a las circunstancias de convocar a los trabajadores a salir a conmemorar el Día Internacional del Trabajo y la Clase Obrera. Y por supuesto también con otra finalidad. Nosotros también creemos y le apostamos a que se den las reformas que se están proponiendo hoy en el Congreso de la República, como la reforma pensional, la reforma laboral, la reforma a la educación o la ley estatutaria de educación, que es importante, y por supuesto que se pueda llegar a un gran consenso de todos los sectores, tanto políticos como de las EPS, como de la ciudadanía, para que realmente exista y se dé una verdadera reforma a la salud que tanto le hace falta al país. Por supuesto, nosotros invitamos a que todas y todos los actores participen activa y masivamente en ese gran acuerdo de consolidar y construir esas reformas y que se dé la aprobación en el Congreso de la República. Aquí estamos hablando con estas grandes centrales de trabajadores. La CUT, por supuesto, es una de las más grandes, gigantescas. Nelson, al día de hoy, ¿cuántos afiliados tienen ustedes? Bueno, nosotros tenemos alrededor de 680,000 trabajadores y trabajadoras agrupadas y agrupados en más de 1.500 organizaciones sindicales en el país. Muy bien, entonces desde la CUT apoyan las políticas, las reformas del presidente Gustavo Petro, la de la salud y la de las pensiones. Desde la Confederación General de Trabajo, la CGT, Rubén Darío, ¿cuántos son en este momento ustedes y por qué no quieren apoyar al presidente Petro en esos mismos aspectos que la CUT sí lo está haciendo? ¿Cuáles son los motivos? A ver, Claudia. El último censo sindical oficial del Ministerio del Trabajo fue en el año 2017. Ese censo arrojó para nuestra CGT una cantidad de 606.079 afiliados. Hoy ese número está superior porque han llegado otras organizaciones sindicales que han nacido, otras que se han trasladado de Central Obrera y las federaciones que se han ido arrimando a ser parte de esta central. Estamos hablando alrededor de unos 900.000 hoy, 900.000 trabajadores afiliados con sus sindicatos. A ver, yo pues difiero un poco de la convocatoria que habla el compañero Nelson, muy respetuoso. Compañero Nelson, muy buenas tardes, pero les cuento pues que es que esta convocatoria se da en medio de una coyuntura. Tú misma, Claudia, lo has dicho, después del 21 de abril, que fue esa jornada de marcha nacional. Entonces el presidente esa misma tarde sale a descalificar, sale a desconocer a esa marcha, inmediatamente convoca a toda la población, trabajadores, familias y todo eso a salir a la calle, a marchar un día de fiesta, el día festivo del Día Internacional del Trabajo, pero buscando apoyo, buscando respaldo para todas sus propuestas que tiene de reforma. Y él amenazado que si no se dan las reformas por la vía constitucional o por la vía del Senado de la República, de la Cámara, todo esto, entonces él acudirá a la convocatoria primaria que es el pueblo. Entonces él ve de pronto que la gente que salió el 21 fue mucha, le impresionó, inmediatamente hace convocatorias al 1 de mayo. Recordemos que el año pasado también hizo parte, entró, esa vez no pidió autorización, fue allá y se puso la tarima. Esta vez está reclamando la tarima como si fuera de él. Entonces se hace en medio de una situación de coyuntura con las reformas que él tiene en estos momentos que todavía no han podido pasar. No es que estemos en contra de las reformas, no es la forma en que se están manejando, que se están haciendo, que se están presentando, porque no es como obligando a nadie a que tiene que aprobar lo que él diga. No, concilie, concerte,
busque donde se dan las oportunidades, escuche la gente, escuche ese clamor, porque no es con amenazas, sembrando odio, sembrando rencores. Desafortunadamente, yo siempre he dicho que toda la inteligencia del Twitter, de todo lo que tenga que ver de correos, una cosa y la otra, bienvenidas para bien, pero no para sembrar odio, no para dividir el país. Imagínense, entonces, se sale el 21 y se convoca para el primero, porque entonces fue mucha gente el 21 y necesito doblarlo el primero. Mire, es que no solamente la convocatoria del señor presidente, es la convocatoria de la señora ministra de Trabajo. Esta mañana precisamente estábamos en otro conversatorio y los funcionarios del Ministerio del Trabajo también están cansados de que no son escuchados por parte de la señora ministra. Les está incumpliendo todos sus acuerdos. La gente está cansada, pero lo importante es que nosotros queremos recalcar, decir como CGT Nacional, CGT Colombia, encabezada por nuestra real presidenta Miriam Lustriana Alvis, es que nosotros no nos vamos a dejar utilizar, no nos vamos a dejar enmarcar en unas marchas que están dirigidas desde la presidencia de la República, con todo el respeto de mi compañero Nelson. Así la miro yo, la asumo yo como persona, como dirigente sindical, porque no es así como se ha manejado durante todos los años de mi vida del movimiento sindical, que un presidente sea el que incite, convoque a la gente a salir a las calles en representación de los trabajadores. A no ser que me vaya a decir que ya se va a volver el presidente nacional de todas las centrales obreras de este país y que el ordenamiento entonces desde una presidencia de la República es quién sale, qué día sale y cómo sale. No, autonomía, independencia, pluralidad y democracia. Eso es lo que nosotros decimos. A nosotros nos tildan de que somos derechistas porque no salimos a marchar el 1 de mayo. Nos tildan ultraderechistas porque no aprobamos. Nosotros no es que estemos de acuerdo con los cambios sociales tienen que dar. A nosotros nos dijeron en campaña de la campaña del presidente Petro que iba a haber un cambio, pero no nos dijeron cómo iba a ser el cambio. Hoy estamos entonces viendo el cambio que se dijo en esa campaña. Entonces, ¿qué estamos haciendo hoy? Seamos transparentes, seamos claros. Mire, la señora ministra no quiere reconocer siquiera esta CGT que es la real, esta CGT que tiene las mayorías, esta CGT que representa a la compañera Miriam Lustriana, esta CGT que tiene organizaciones regadas desde La Guajira hasta el Amazonas, desde el Chocó hasta el occidente de Colombia, hasta el oriente de Colombia en los llanos orientales. Bueno, seremos respetuosos porque también hay que decir, la señora ministra fue una dirigente sindical y ahora como ministra entonces, no, el movimiento sindical para ella es lo que ella diga y no más. ¿Será que lo mismo está pensando el señor presidente? Entonces, no, yo creo que merecemos respeto, todos merecemos respeto. Y para mí, sí hay una convocatoria desde la presidencia de la República y que muchos funcionarios encabezados por la señora ministra del Trabajo están convocando el día de mañana a la marcha. Pues tenemos ambas posturas, las voces principales de las dos más importantes centrales obreras que aglutinan los sindicatos en Colombia. Una que saldrá a marchar y la otra que asegura que esta marcha está siendo manipulada por el presidente Gustavo Petro. En las últimas horas, la Federación Colombiana de Educadores, la que aglutina a todos los profesores, FECODE, ha dicho que se suma a esta manifestación luego de lograr una serie de acuerdos con el presidente Gustavo Petro en temas relacionados con el nuevo sistema de salud del magisterio. Vamos a marcar una primera pausa a comerciales. Los invitamos a que continúen opinando en las cuentas de X que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. Ya regresamos. Ya regresamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. Continuamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. Seguimos en el programa La Noche hablando de ese duelo de convocatorias de marchas para conmemorar el 1 de mayo,
Recordemos que es el Día Internacional del Trabajo y históricamente es típico ver en nuestros países de América Latina concentraciones, marchas, reivindicaciones, peticiones a los gobiernos de turno para mejorar las condiciones de los trabajadores en Colombia. Pues esto ha generado una división entre los mismos sindicatos y trabajadores desde el momento en el que el presidente Gustavo Petro decidió asumir que él también convocaba o invitaba a la marcha. Nelson Alarcón es dirigente y vocero de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, una muy grande en Colombia. Estamos hablando con dos centrales bien importantes y bien grandes, equivalentes en muchos aspectos. Y para la CUT está bien que el presidente Gustavo Petro participe. ¿Cómo va a ser la llegada a la Plaza de Bolívar y finalmente qué va a pasar con la voz que se va a dar en la tarima, Nelson? Bueno, allí nosotros vamos a tener diferentes puntos de concentración a nivel nacional, no solamente en la ciudad de Bogotá, vamos a nivel nacional, más de 100 ciudades y municipios o ciudades importantes que nos vamos a movilizar en conmemoración al Día Internacional del Trabajo en cada una de sus capitales. En Bogotá iniciaremos la marcha, la movilización desde el Parque Nacional a partir de las 9 de la mañana y llegaremos hacia la Plaza de Bolívar. Allí estaremos en estos escenarios y por supuesto concentrando a toda la clase obrera y trabajadora de la ciudad de Bogotá y de los municipios o ciudades circunvecinas a Bogotá que llegarán en este proceso, como muy bien las organizaciones sindicales se han organizado en estos procesos para poder conmemorar el 1 de mayo. Y por supuesto en las demás ciudades habrán concentraciones en las principales plazas de cada una de ellas. Rubén Darío, acá hay otro punto bien importante y es el que tiene que ver con esa tarima. Desde ese día domingo, ese 21 de abril, el presidente Gustavo Petro anticipó que pues, le iba a solicitar a los trabajadores que le permitieran subir a la tarima. ¿Usted qué piensa? ¿Cómo analiza ese contraste, que el presidente de la República esté en la tarima con los sindicatos? Claro está, con los sindicatos que le apoyan, no con los que lo cuestionan. Yo considero que es un irrespeto a la clase trabajadora colombiana. Vuelvo y reitero, no soy partidario y respeto la posición que puedan tener los compañeros de la CUT que van a salir a su marcha y tienen todo su derecho. Todo el mundo tenemos derecho a marchar, a caminar, a estar de pronto en plantones, a estar en actos académicos, pero que ya un presidente de la República, porque es del sector de la izquierda, se va a tomar la plaza pública en una tarima que debe ser de los trabajadores, yo creo que eso es un irrespeto. Estamos todavía en un país democrático, todavía no hemos llegado al país socialista y creo yo que se debe respetar es a los trabajadores, a las centrales obreras convocadas en unidad. No se me olvidará nunca toda esa jornada de protesta social de los años 2021 que después desafortunadamente nos cogió la pandemia y nos encerró a todos, cuando había una gran unidad nacional. Pero bueno, todo se revienta por las enfermedades, por las virus que se dieron, todas esas pandemias que desafortunadamente se nos llevó a nuestro presidente Julio. Pero yo creo que es irrespeto hacia la clase trabajadora que ahora el presidente, por ser de la izquierda, entonces se vaya a tomar y se vaya a decir que él es el presidente del sindicalismo colombiano, porque eso es lo que está faltando, que lo diga públicamente. Entonces, yo no estoy de acuerdo con eso, digo muy respetuosamente, haremos nuestra situación de la jornada académica. Aquí en Antioquia vamos a hacer una jornada académica, hay sectores de la USO aquí en Antioquia que van a participar, hay unos compañeros de la CUT que van a participar con nosotros, hay unos compañeros de otras federaciones que también de tribuna sindical y tribuna magisterial y todo eso van a estar con nosotros, un conversatorio donde discutamos toda esta problemática que se va presentando a diario en nuestro país. No, busquémosle soluciones a toda esta situación de nuestro país. Ojalá la unidad del movimiento sindical, como se proclamó en toda esa protesta social, cuando las tres centrales obreras se unificaron y casi que logramos un objetivo de crear una sola central obrera en el país. Y hoy tenemos como 6 o 7 centrales obreras, todos reventados por diferentes partes, y los trabajadores no saben a dónde van a llegar.
Ojalá las experiencias que uno tuvo en el pasado, ojalá las podamos recoger hoy, pero no dejándonos utilizar de ningún partido político, ni de ningún color político, y menos de un presidente por ser el presidente de la República, del sector de la izquierda, el que vaya a dirigir y vaya a mandar qué hace el movimiento sindical. Nelson, vuelvo con usted como dirigente y vocero de la Central Unitaria de Trabajadores CUT. ¿Qué necesidad tiene Gustavo Petro de montarse en la tarima? ¿Será porque está preocupado por sus números de popularidad tan bajos? Las últimas encuestas han sido muy críticas para él. ¿Va a aprovechar ese impulso de ustedes, los trabajadores? ¿Cómo lo analizan ustedes? Porque entendemos que ustedes le dan la bienvenida al presidente. Ustedes asumen que él es un invitado más. ¿Pero esto le ayudaría a él para darse un baño de masas, como muchos lo han señalado? ¿Cómo lo interpretan? Porque no deja de ser muy sorprendente esta situación y sobre todo que se empeñó desde que hubo una marcha en su contra, una marcha muy masiva en su contra. ¿Cómo lo analizan? Bueno, nosotros, como lo hemos señalado, y por supuesto, pues le damos la bienvenida cuando el señor presidente de la República solicita que pueda acompañarnos en la marcha y en la movilización, y a lo cual inmediatamente al unísono todos desde la central unitaria de trabajadores institucionalmente le dijimos que sí, y por supuesto si se va a dirigir a los trabajadores, muy bienvenida esa intervención. ¿Y por qué también? Porque hoy estamos hablando de unas reformas como la reforma pensional, la reforma laboral y la reforma a la ley estatutaria de educación, en las cuales nosotros participamos. Aquí las diferentes organizaciones y las centrales obreras en Colombia participaron en la inmensa mayoría del articulado con las diferentes propuestas, y estas propuestas mayoritariamente se tuvieron en cuenta para colocar en los textos que fueron radicados ante el Congreso de la República. Y por supuesto que estamos esperanzados en que se dé ese debate de la reforma laboral, una reforma laboral que reivindique los derechos de los trabajadores y trabajadoras, de la negociación colectiva, de retomar esos derechos que fueron sustraídos por gobiernos anteriores, como las horas extras, como los dominicales, como los festivos, como el tema de las horas nocturnas, todos estos temas que nosotros tenemos esperanza en este gobierno, y que también esa invitación, y tenemos la esperanza que el Congreso de la República pueda realmente avanzar y dar las discusiones y dar esos ajustes que hoy se requieren y se necesitan frente a estos temas. Nosotros tenemos independencia y autonomía, y discrepo con el compañero Rubén, no somos ningunos gobiernistas, nosotros no somos gobierno. Nosotros no hacemos parte del gobierno, nosotros tenemos nuestra independencia y autonomía, y que obviamente ayudamos a elegir este gobierno, claro que sí. La inmensa mayoría de los trabajadores y trabajadoras de Colombia ayudamos a elegir, y por los cuales lo ayudamos a elegir para que se den estas grandes reformas y transformaciones y reivindicaciones de la clase obrera y trabajadora de nuestro país. Y por eso estamos esperando que realmente se puedan materializar. Creo que bienvenida a la democracia. La democracia es esto, que todas y todos puedan participar, así como este sector que encabeza el compañero Rubén Darío de la CGT, que puede y va a hacer sus diferentes actividades, bienvenidas, están en todo su derecho y somos respetuosos de esas decisiones por las cuales han tomado frente a este tema. Pero aquí seguimos y seguiremos reivindicando la clase obrera y trabajadora, respetando nuestra independencia y autonomía como siempre la hemos tenido y la seguiremos teniendo. Ahí están las dos posturas. Ahora hablemos de ese resto de Colombia que, aunque no se identifican dentro de una central de trabajadores o un sindicato, también fueron muchos de ellos los que salieron a marchar precisamente porque se oponen a esas reformas que la CUT sí respalda, que FECODE sí respalda, que CGT, el sector que habla desde Antioquia, y como nos ha dicho Rubén Darío Gómez, en su totalidad no respaldan ni esa reforma ni la forma en la que el gobierno de Petro las está tratando
tratando de sacar adelante. Y la marcha fue muy diciente, la marcha de esa otra Colombia que ve mucha preocupación sobre todo por esos grandísimos recursos del Estado para la salud y para las pensiones. Las calculábamos en un programa, son más o menos 120.000 millones de dólares que podrían quedar directamente en las manos del gobierno de turno, no solo el nacional, sino los gobiernos locales que demostraron en el pasado tener unos índices de corrupción altísimos en el manejo de estos dineros públicos. Así lo manifestaban. Uno de esos convocantes fue Bernardo Henao, uno de los promotores de la marcha del 21 de abril. Bernardo, ¿ustedes sienten que esta marcha, este 1 de mayo, definitivamente es un reto frente a la marcha del 21 de abril o lo ven naturalmente como la concentración de los trabajadores de cada 1 de mayo? Siempre un saludo muy especial, doctora Claudia, Jefferson, a los compañeros de las centrales obreras, un saludo también especial para ellos. Nosotros en el tema de las marchas que comenzaron casi desde el mismo inicio del gobierno, siempre hemos tenido una inmensa preocupación con todas las reformas que ha pretendido impulsar la actual administración. Y la pasada marcha, que fue apoteósica, fue una marcha que por completo llenó en Colombia diferentes plazas. Los números que nosotros tenemos en la organización nos dejan conocer que fueron más de 2,5 millones, puede pasar de pronto hasta de los 3 millones los habitantes que salieron. Y fueron no los 250.000 que despectivamente quiso darnos un trato el presidente de la República muy maluco, porque 2 millones a 3 millones, creería que fueron más, no se tratan de esa manera. Es una gran Colombia y no es una Colombia como la quisieron calificar, sino que uno podía ver en esta marcha madres de familia, personas en sillas de ruedas, de todos los estratos sociales, bajaban del Transmilenio. Era impresionante cómo se vio en Bogotá esa marcha que era inmensa en las calles e inmensa en la Plaza de Bolívar. Y por supuesto hoy que el presidente de la República deja saber desde ese mismo día que se conoció la del 21 que empieza a convocar, porque él sí convocó. Esto no se trata de una competencia de marchas, esto se trata de unas manifestaciones espontáneas que demuestran el inconformismo de la sociedad, que le hacen una invitación a que corrija el rumbo y que por supuesto siempre serán pacíficas. En esa gran cantidad y multitud de habitantes colombianos que hasta salieron muchos de ellos con sus mascotas, con sus niños, mostraron ese pacifismo que les caracteriza, le están dejando saber al presidente que tiene que corregir, que tiene todavía 2 años para que desde luego lleguemos a consensos en el bienestar de todos los colombianos. Esta marcha indiscutiblemente es de los trabajadores. Históricamente el 1 de mayo tiene en él su día para ellos y él, el presidente, desde que se inició su gobierno, él ha querido convocar en todo momento a las calles, ha querido convocar a marchas de ríos, pero no ha tenido la respuesta. Y aquí lo que se ve es un oportunismo de quererse subir a una marcha que es respetuosa y es de los trabajadores, a ellos les compete, pero él no tiene por qué convocarla y él no tiene por qué asumir esa parte porque él gobierna a todos los colombianos. Hace muy mal en dejar saber esa postura que está asumiendo. Bernardo, ¿cuál va a ser la iniciativa que ustedes entonces van a promover para el día de mañana? Estos sectores que no hacen parte de los sindicatos de Colombia, pero que de alguna forma también quieren manifestarse contra esta decisión que tomó el presidente Gustavo Petro de utilizar las marchas de los trabajadores del 1 de mayo. Nosotros estamos en la Ruidatón, nosotros vamos a protestar pacíficamente en nuestras casas, daremos a conocer nuestros símbolos patrios y por supuesto sacaremos los pitos y sacaremos las bubucelas y haremos nuestras manifestaciones de rechazo. Nosotros nos solidarizamos con la CGT y los trabajadores que han decidido no marchar porque ellos hacen respetar la dignidad de su postura como trabajadores y en consecuencia nosotros atenderemos de esta manera una protesta que siempre será pacífica, pero será ruidosa. Vamos a hacer otra pausa a comerciales y ya regresamos para
seguir conversando con nuestros invitados sobre lo que sucederá el 1 de mayo, mañana, en las diferentes calles de Colombia y hasta qué punto la participación de Gustavo Petro terminó siendo un debate dentro de las mismos centrales obreras y sindicatos y cómo hay una división muy grande entre la clase obrera y trabajadora de Colombia. Ya regresamos. Ya regresamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. Continuamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. Nelson, yo recuerdo que la última vez que usted estuvo aquí en el programa La Noche, hablábamos de unas declaraciones en las cuales usted aseguraba que ese paro nacional de hace ya cerca de 2 años, lo que buscaba era de alguna forma influenciar las elecciones del 2022, que tenían un fin político. Hoy nuevamente usted está al frente de una manifestación. Quiero preguntarle específicamente sobre esto. ¿Esta marcha también tiene un interés político por parte de ustedes, en este caso de apoyar y de promover sencillamente las políticas del presidente Gustavo Petro, omitiendo lo que piensan el resto de los sindicatos en Colombia? Bueno, hoy, el día de mañana tenemos la marcha, la conmemoración del Día Internacional de la Clase Obrera y Trabajadora, y esa es la única finalidad, la única finalidad, y por supuesto acompañar las reformas que hoy propone el gobierno del cambio, para que realmente se puedan materializar. Rubén Darío Gómez, para terminar, porque ya también el tiempo se nos está acabando, su último mensaje, Nelson Alarcón, en su derecho, invita a todos a salir a marchar. ¿Usted qué le dice a quienes nos están viendo hasta ahora? Yo lo único que manifiesto en representación de nuestra CGT Nacional, de nuestra federación en Antioquia, es quien quiera salir a la marcha bien puede estar tranquilo, tiene la libertad, tiene su autonomía, tiene su independencia. Pero nosotros, la posición nuestra de los directivos de nuestra central obrera, nuestros sindicatos afiliados a nivel nacional y seccionales, estaremos haciendo jornadas académicas porque no vamos a acompañar ni a patrocinar marchas convocadas desde la Presidencia de la República. No es que estemos en contra del cambio social, no es que estemos en contra que se acabe la corrupción, no es que estemos en contra de que no se hagan reformas a la salud, a las pensiones, a la reforma laboral. Hay que hacer cambios, pero no estatizando el país y no llevando a una catástrofe posiblemente nuestro país porque se destruye para después volverlo a construir. No, buscamos es, lo decía el mismo Nelson, que haya armonía, respeto, reconocimiento y una llamada al señor presidente Petro. Yo creo que hay que bajarle un poquito a la arrogancia, al orgullo y a escuchar hasta los mismos interlocutores suyos que están al interior del gobierno cuando le hablen en el oído de las recomendaciones que le puedan hacer, porque ya vemos exministros y al mismo tiempo representantes del gobierno diciéndole, escuche el pueblo. Señor Bernardo Henao, ¿cuál es su mensaje para el día de mañana, para quienes van a salir a marchar, para los que no van a salir a marchar y por supuesto para el presidente Gustavo Petro? Las marchas siempre tienen que ser pacíficas y esta es la marcha de los trabajadores, esta no es la marcha del gobierno ni se trata de una marcha política. En la marcha que nosotros convocamos el pasado 21 de abril, que va a ser histórica, un antes y un después del 21 de abril, quedó claro que el pueblo voluntariamente, sin ninguna convocatoria partidista ni política, salió espontáneamente a las calles, salió en silencio en el sentido de no tener protestas agresivas y por el contrario, en sus carteles dejaba conocer sus propósitos y las razones por las cuales marchaba. Fueron múltiples, muchas de ellas exigiendo el juicio político, otras queriendo rescatar la salud, otras en contra de todas las reformas, pero todas ellas fueron pacíficas y todas fueron contundentes. Y por supuesto, mañana, en ese reto que ha querido enfrentarnos el presidente de ignorarnos, pues no le queda nada bien irse a coger la marcha de los trabajadores y venir a querer hacer un reto con la marcha de todos los colombianos, porque acá no hay
una marcha de ningún distingo político y por el contrario es la marcha de todos. Y así se expresó, así se pronunció y así seguirá. No hubo tarima y eso fue crucial y eso fue fundamental. Hoy en día todos los que marcharon se sintieron dueños de su marcha y lo son. Y hoy esperamos que mañana todos, sin falta, empiecen a hacer la ruidatón, porque es que indiscutiblemente hay que protestar y el pito va a ser una de las formas de expresión duras de rechazo a esa participación del presidente de la República, en donde él no debe asumir ninguna vocería en la marcha que le pertenece a los trabajadores en la conmemoración del Día Internacional del Trabajo. Bueno, hay trabajadores que sí, que lo han respaldado en la campaña, que le creen y que lo acompañan, como es la CUT. A Nelson Alarcón, muchísimas gracias por habernos acompañado. También a Rubén Darío Gómez, el presidente de la Confederación General de Trabajo en Antioquia. Y lo mismo a Bernardo Henao, quien fue uno de esos promotores de la marcha ciudadana del domingo pasado, 21 de abril, en contra de las políticas de Petro. A los tres, muchísimas gracias. Se nos acabó el tiempo. Seguiremos conversando con ustedes en una futura emisión. Y la noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Muchas gracias, Jefferson, gracias. Claudia, gracias a ti, una feliz noche para nuestros invitados, para nuestros televidentes y a ti en los Estados Unidos. La noche continuará encendiendo siempre las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Una feliz noche para todos.